Mi nombre es Mauricio Gilidori y hoy quería comentarles cómo es la regulación de la presión arterial. Mm, Sabemos que la sangre es lo único que puede generar presión dentro de los vasos sanguíneos o lo único que puede presionar sobre la pared de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, la presión aórtica depende pura y exclusivamente del volumen de sangre que hay en la aorta. ¿Cómo, cómo explican los libros de fisiología la presión arterial? En general lo hacen basándose en la ley de Poiseuille, que lo que establece es que el flujo o caudal depende del gradiente de presión. O sea, para que haya flujo debe haber diferencia o gradiente de presión. Ese gradiente de presión depende de la diferencia que hay entre la presión de entrada o presión mayor y la presión de salida. Si aumenta la presión de entrada o presión mayor, va a haber más gradiente. Si aumenta la presión de salida o presión menor del sistema, va a haber menos diferencia de presión. Pero bueno, no solo el flujo caudal depende de la diferencia de presión, sino de la resistencia, que para decirlo de manera simple, la resistencia es todo lo que se opone a que haya flujo. Si le ponemos términos fisiológicos, podríamos hablar de volumen minuto cardíaco, como el flujo, y la presión mayor en ese caso sería la presión aórtica media al inicio del sistema, o sea, la salida del corazón, y la presión ¿cómo es? La presión menor o de salida del sistema sería la presión que hay a nivel de las aurículas, que es la presión venosa central. Eso determina el gradiente de presión. Y como resistencia podríamos hablar de la resistencia periférica total. Entonces, si nosotros despejamos, podríamos llegar a determinar cómo es lo de la regulación de la presión arterial. Entonces, según Poiseuille, el volumen minuto para el caso cardiovascular es presión arterial media menos presión venosa central, que ese sería el gradiente de presión. O sea, el volumen minuto es proporcional al gradiente de presión. Como la presión venosa central está muy cercana a cero, se podría descartar. Y todo lo que se opone al flujo, que es la resistencia periférica total. Entonces, volumen minuto es proporcional a la presión arterial e inversamente proporcional a la resistencia. Si hacemos pasaje de términos y despejamos, podemos decir que la presión arterial va a ser proporcional al volumen minuto cardíaco y a la resistencia periférica. O sea, si aumentan el volumen minuto y la resistencia periférica, la presión arterial va a disminuir. Están en relación directa. Entonces, ¿de qué depende la presión en la aorta? Del volumen de sangre que hay en la aorta. ¿Y de qué depende ese volumen de sangre que hay en la aorta? Según el principio de equilibrio, el volumen o la masa de sangre que hay en la aorta va a estar en función de la relación que hay entre la cantidad de sangre que ingresa y la cantidad de sangre que egresa de la aorta, ¿tá? Si consideramos la aorta como un tubo, con una entrada y una salida, el volumen de sangre que hay en ese tubo, en esa aorta, va a depender de la relación que hay entre los ingresos y egresos. Si aumenta los ingresos, aumenta el volumen. Si aumenta los ingresos, disminuye el volumen. Entonces vamos a ver cómo es la regulación homeostática de la presión arterial. Entonces, la presión aórtica, acuérdense que depende del volumen de sangre que hay en la aorta. Y eso estaba en relación a los ingresos y a los egresos. El sistema que hace, adiciona unos varoreceptores que detectan el grado de estiramiento que hay en las paredes de los vasos. Cuando esos varoreceptores, que son mecanorreceptores que detectan estiramiento, se estimulan, inhiben el centro cardiorregulador o centro vasomotor. Ese centro va a tener un rango de comparación o valores de ajuste alrededor de los 100 milímetros de mercurio, 90 milímetros de mercurio. Si los valores que le informan los varoreceptores están por encima, se inhibe. Ahora, si los valores de presión en la aorta disminuyen,
se inhibe ese freno que imponían los varoreceptores y el centro ese se libera. ¿Y qué va a hacer? Por un lado va a estimular la función cardíaca para aumentar el volumen minuto cardíaco y con ello los ingresos de sangre a la aorta. Y por otro lado van a aumentar la resistencia periférica total, que lo que va a hacer es una vasoconstricción a nivel de las arteriolas y arterias musculares para evitar que la sangre se escurra desde la aorta hacia el resto de los vasos. Entonces, el sistema, como responde ante la caída de presión, el sistema vasoreceptor aumentando el gasto cardíaco y con ello los ingresos de sangre a la aorta, y disminuyendo los egresos porque aumenta la resistencia periférica total. Esto es lo que en general en los libros se describe como regulación neural o reflejo varoreceptor, que es un reflejo neurovegetativo que está bajo el control del sistema nervioso autónomo, sobre todo de la rama simpática. Bueno, gracias por haber visto el video y suerte.